El mensaje del día de hoy se llama así: el poder de la oración contra la tentación. Y bueno, vamos a usar un texto muy conocido por todos nosotros, Mateo 4, y vamos a reflexionar cómo la oración nos puede sostener en medio de la tentación. ¿Sabe? Sin embargo, a veces cuando pensamos en la tentación, pensamos en una cuestión como las cuestiones de inmoralidad, ¿verdad? O de hurto, o de cosas así, ¿no? Pero la tentación es mucho más que eso. Vamos a meditar sobre ello. Y vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar compartiendo algunas verdades sobre la tentación. Ya cuando predicamos sobre el Padre Nuestro hace algunas semanas, hablamos sobre esto cuando dice la palabra que nos libre de la tentación. Sin embargo, creo que debemos seguir meditando en esto. Por eso hoy comparto con ustedes este mensaje. Y quisiera compartir, antes de entrar al texto, algunas verdades sobre la tentación. Lo primero es la tentación es universal. Hoy el texto nos lleva a la tentación que experimentó el mismo Señor Jesucristo. Así que la tentación pues llega a todos sin importar su condición espiritual. A veces tenemos una idea equivocada de que si somos muy espirituales no seremos tentados. Eso es un error. Encontramos a Jesús siendo tentado. Así que, pues obviamente cae por su peso esta idea equivocada. La tentación es universal y no hay creyente que no experimente la tentación. ¿Ok? Segundo, en ocasiones la tentación viene después de victorias en nuestra vida o de momentos de mucha crecimiento o de experiencias espirituales fabulosas o maravillosas. Vienen también después de ello los momentos difíciles. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el caso de Elías, ¿verdad? Después de estar en el monte Carmelo, experimentando el poder de Dios que hizo descender fuego del cielo sobre el holocausto, lo vemos experimentando momentos de angustia y de depresión, de tentación terribles. Y así podemos mencionar muchos. Pero Jesús mismo, dice la palabra en el capítulo 4 de Mateo, dice, entonces, y ese entonces significa después de que Jesús fue bautizado. Momento maravilloso en el cual en el río Jordán Jesús es sumergido en el agua. Y fíjense bien lo impresionante. Después de estar en el agua, Jesús es llevado a un desierto. Después de experimentar la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado, va a un lugar donde el diablo le dice, si eres el hijo de Dios. Y le tiene. A veces así sucede. A veces así sucede con la tentación. Después de los momentos más maravillosos, llega la tentación. Y eso nos recuerda que debemos estar siempre alertas. También podemos decir que la tentación llega en momentos de vulnerabilidad. En el caso del Señor Jesús, dice la palabra que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ahí llega la tentación, ¿verdad? Momentos de vulnerabilidad. Sí, dije después de momentos de victorias, pero también momentos de vulnerabilidad. Es decir, en este caso encontramos a un Jesús cansado físicamente, hambriento por este prolongado ayuno de 40 días sin probar alimento. Entonces, sin lugar a dudas estaba vulnerable en algunas situaciones. Claro que espiritualmente estaba muy fuerte porque estaba en oración. Esa va a ser la clave final de cuentas. Por eso el mensaje se llama la oración, como
la victoria, la oración contra la tentación. Entonces, a veces llega nuestra vulnerabilidad, hermanos. ¿Ok? Después de que tenemos a veces momentos de mucha euforia, incluso a nivel espiritual, podemos caer en los valles más profundos y en la tentación. ¿Por qué? Porque estamos vulnerables. Y otra verdad también que notamos en esta historia del Evangelio de Mateo es que la tentación ataca nuestras fortalezas. ¿A qué me refiero? Bueno, es que obviamente muchas veces en eso que nosotros somos, estamos más fuertes, tenemos dones, tenemos talentos, ahí es donde va a venir la tentación. En el caso del Señor Jesús, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se pongan. Porque Jesús lo podía hacer. Es por lo cual esto llegó a ser una tentación. Si no, no tiene caso, no tiene sentido la tentación. ¿Sí me explico? Porque ahí radicaba su poder, precisamente ahí viene la tentación. Y en nuestras vidas también sucede así. A veces en nuestros dones o talentos es precisamente donde viene el ataque de la tentación. Por ejemplo, si eres servicial, el enemigo puede venir y tentarte y decirte, ¿por qué siempre tienes que estar sirviendo? Deja que otros lo hagan y entonces te sientas y dices, yo tampoco tengo disponibilidad ni tiempo como los demás lo dicen. Si tienes un don o talento para la palabra, el enemigo puede tentarte y usar tu capacidad para lograr algún beneficio personal. Y que por medio de ella, de esta capacidad que Dios te ha dado, tú puedas ser beneficiado. Y tus palabras se pueden volver hipócritas, pero nadie más lo va a saber sino tú. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero a veces en esas cosas en las cuales nosotros somos más fuertes o tenemos más capacidades o tenemos más talentos, es donde podemos ser más tentados. Si eres humilde, la tentación, esa es tu fortaleza, que en tu carácter eres humilde y la tentación puede llegar y empezar a hablarte y decirte que también mereces como los demás, que tienes derecho de recibir el reconocimiento por lo que haces y empiezas a exigirlo a los demás. Y es ahí, en tu fortaleza, donde llega la tentación. Estamos expuestos y por eso, hermanos, cuando al principio dije, debemos tener mucho cuidado porque a veces la tentación la relacionamos solamente con ciertos temas en específico. Vamos a ver que no, es en realidad en todas las áreas de nuestra vida. Y a veces en nuestras fortalezas. Entonces vamos a meditar sobre esto. Pero le quiero hacer la pregunta, ¿qué usó Jesús para vencer la tentación? Muy bien. Muy bien. No sé si yo esperaba, dije, no, seguramente, lo que pasa es que ya hubo trampa aquí, porque yo les mostré el título del sermón, ¿verdad? Regularmente cuando nos hacen esa pregunta, cuando pensamos en el tema de la tentación de Jesús, ¿cuál sería la respuesta más natural? Decir que Él usó la palabra. Y ciertamente la palabra fue el arma que usó para responder a los cuestionamientos del maligno, pero la realidad es que fueron 40 días de oración y ayuno. Y esto fue su fortaleza, las dos cosas obviamente, pero vamos a enfatizar la oración porque a veces solamente enfatizamos la palabra, que Él respondió a la palabra, pero hermanos, si no estaba en la oración eso no funcionaba. La oración en combinación con la palabra nos hace victoriosos contra la tentación. ¿Ok? Entonces estamos en este tiempo, en este año de énfasis en crecer en nuestra vida de oración. Tenemos que descubrir que la oración es el arma más poderosa que tenemos para luchar contra la tentación. La oración. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos acercamos con humildad, Señor, para recibir el alimento, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente, de nuestros corazones hoy. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Entonces vamos a ver cómo el Señor Jesús
A través de la oración y de la palabra, Él venció sobre la tentación. Y lo primero que tenemos que hablar es hablar de la oración contra la tentación de las necesidades físicas y materiales. Versos 3 y 4. Fíjense bien, dice la palabra, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí una gran verdad que no la quise poner antes porque la iba a incluir en este subpunto, pero es también una verdad general que debemos de tener siempre en cuenta, y es esta, que la tentación usa nuestras necesidades reales y válidas. Y ahí comienza la tentación, en necesidades reales. Realmente necesito, y a veces es muy válida la necesidad que yo tengo. En el caso de Jesús, dice que tuvo mucha hambre. Verso 2b. Hermanos, tenemos necesidades físicas, necesidades fisiológicas, necesidades emocionales que deben ser cubiertas. Dentro de las necesidades físicas y materiales encontramos la necesidad de alimento. Pero sí, el alimento puede llevarnos, que es una necesidad real, a tentaciones para caer en el pecado. Y sabemos varios de los pecados relacionados con ello. El sueño, que es una necesidad básica, nos puede llevar a la tentación para caer, por ejemplo, en cuestiones de pereza o de holgazanería. Tenemos necesidades sexuales todos que son válidas, pero si no son cubiertas de la manera correcta, nos pueden llevar ¿a qué? A tentación y a caer en el pecado. El dolor, pero la necesidad de evitar el dolor es una necesidad física. ¿Sabía usted eso? La necesidad de evitar el dolor, y a veces eso nos puede llevar a la tentación para evitar algunas cosas que Dios quiere que pasemos. Y podríamos seguir enumerando muchas cosas, como el hacer ejercicio, que es una necesidad física y que sin embargo nos puede llevar a una tentación. Hermanos, a veces en las necesidades reales comienza la tentación cuando no son conducidas en la forma en que Dios quiere que sean satisfechas. Hermano, Jesús experimentó eso. Al ser hombre, Jesús experimentó todas las necesidades físicas y materiales de los seres humanos. Algunos dicen, bueno, pues qué fácil, Jesús era Dios. Sí, pero Jesús tenía una naturaleza también 100% humana, de tal forma que fue tentado de manera literal, absoluta, y podríamos decir que fue tentado de manera brutal, mucho más que lo que nosotros hemos sido, por causa de esa naturaleza humana que Él decidió adoptar para venir a salvarte a ti y a mí. Entonces, a veces ahí comienza, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque comienza con esas necesidades reales y válidas. Cuidado, hermano. Segundo que tenemos que decir, dice la palabra que el enemigo se acercó cuando tenía mucha hambre, en esta necesidad real, en esta necesidad válida del alimento, se acerca y le dice, si eres hijo de Dios. La tentación comienza a veces por esa necesidad, pero se refuerza por nuestro merecimiento, lo que creemos merecer. Ayer hablaba con los jóvenes un poquito de esto, de cómo es, cómo nuestra exigencia por lo que nosotros merecemos de los demás nos lleva a muchos conflictos. Muchos problemas se dan por esto, porque en nuestra sociedad estamos enfatizando tanto lo que merecemos, de tal forma que lo exigimos, y eso hace que entremos en conflicto porque el otro también está pidiendo lo que merece. La tentación se hace más fuerte, hermanos, cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios y nos preguntamos si realmente merecemos esto o merecemos más, ¿no es cierto? Tengamos cuidado. Muchas teologías erráticas comenzaron con el argumento de que somos hijos del rey y que tenemos que vivir a la altura ¿de qué? Pues de un príncipe, de un hijo de Dios. Y las teologías de la prosperidad actúan sutilmente en nuestras necesidades reales, pero nos hacen llevar
al pensamiento, nos llevan al pensamiento de que merecemos tal cosa, de que merecemos recibir esto, de que merecemos recibir lo otro, sin tomar en cuenta el consejo de Dios y su palabra. El enemigo le tienta: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Hermanos, entonces encontramos aquí un modelo de cómo la tentación actúa, de cómo comienza nuestras necesidades, de cómo la refuerza diciendo mereces y mereces algo más. Pero también la conclusión de la tentación es cuando la tentación llega a distorsionar el tiempo y la forma en que nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Aquí viene el problema. Aquí viene cuando la tentación muestra esa cara fea, esa cara mala. ¿Por qué? Porque le dice el enemigo: ok, tienes una necesidad que es real, mereces porque eres el Hijo de Dios, entonces di a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí es donde la tentación, dije, distorsiona el tiempo y la forma en que Dios satisface todas nuestras necesidades. Porque si hay algo que la palabra de Dios enseña, es que Él es nuestro pastor y... No les escuché. No se lo saben, ¿verdad? Nada nos falta. Del que el Señor proveerá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria. El carácter de Dios está en duda cuando la tentación entra en nuestras vidas. Eso es lo que hace la tentación, distorsionar el carácter de Dios, y entonces nos lleva o nos mueve a satisfacer en tiempo y forma incorrecta esas necesidades. Di a estas piedras que se convierten en pan. Todas las necesidades físicas tienen su validez, todas las necesidades materiales pueden tener su validez, y no hay nadie que supla para ello mejor que Dios, porque Dios es bueno y generoso. Así lo enseña la palabra. Sin embargo, como Padre sabio, Él ha determinado tiempos y formas para cada necesidad. Cada necesidad puede ser cumplida. Y cuando nos brincamos esos parámetros divinos, hermanos, es cuando estamos sucumbiendo ante la tentación. Podríamos dar muchos ejemplos, pero usted puede imaginar. El principio es este. El punto focal es que aunque haya esas necesidades, aunque haya esa validez, aunque creamos que merecemos, al final de cuentas Dios determina el tiempo y la forma, y Él es sabio, tenemos que confiar en Él. Ahora, bueno, estamos hablando de la tentación, pero el tema es sobre la oración. Entonces, ¿cómo es que actúa la oración en todo esto? Porque Jesús estaba en oración y eso le ayudó. Y le voy a decir de qué formas la oración es poderosa cuando estamos bajo esa tentación. El poder de la oración es tal que nos da la fuerza, número uno, para buscar el reino de Dios antes que todas las demás cosas. Porque así como dice la palabra, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, es la oración la que nos hace vivir y experimentar esa promesa. No el saberlo, hermano. Ahorita lo voy a poner en otra lámina. Él dice que busquemos su reino, su justicia, y lo demás nos será añadido. Que trabajemos con la comida que no perece, sino que a vida eterna permanece. Él nos enseña o enfatiza el orden de Dios, y en el caso del reino de Dios, el orden de los factores sí altera el producto. Primero Dios y su reino, y Él entonces después se encarga de todas las demás cosas. Y así vencemos a la tentación a través de la oración, porque la oración nos hace ubicar cada cosa en su lugar. Prioridades. El reino de Dios primero. Es la oración la que nos ayuda a someternos a Dios, porque sabe que es muy fácil decir: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo más será añadido, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. El Señor Jesús lo ejemplificó varias veces, no solamente aquí en la tentación, se abstuvo del alimento, sino también cuando estaba con aquella mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y que llegan los discípulos y le dicen: maestro, traemos la comida, y dice: yo ya tengo una comida. Yo ya comí de una comida que ustedes no conocen. ¿Cuál es mi comida?
hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Hermanos, es la obediencia a la palabra la que hace que nosotros rompamos con el poder de la tentación. Pero eso solamente se da cuando hemos estado en oración. Cuando hemos estado en oración nos sujetamos a Dios. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor Jesús? No solamente se abstiene, sino dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos enseña que la oración nos lleva a depender de Dios. Dependencia de Dios. Y dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Significa eso que vamos a comer aire, hermanos? ¿Significa eso que podemos vivir con el puro aire? No, significa que dependemos de Dios para que Él provea en el momento y en la forma en que Dios lo decida. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? A través de la oración. No solamente la palabra, hermanos, es la vivencia de la palabra y tiene que quebrantarse esa naturaleza en nosotros que nos lleva a querer obtener lo que Dios nos está ofreciendo, querer obtenerlo nosotros cuando nosotros queremos porque lo merecemos. Eso se quebranta a través de la oración. Amén. Segundo punto, segunda tentación. La oración nos ayuda contra la tentación de la necesidad de protección y cuidado. Versos 5 al 7, dice la palabra: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, una vez más, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí viene la segunda tentación. Y es que, hermanos, a veces tenemos la tentación de comprobar si realmente Dios nos ama y nos cuida. Y muchas veces llegamos a ese punto. Cuando las cosas se complican, cuando las dificultades llegan, cuando llega la escasez o la enfermedad, la mayor tentación es dudar del cuidado y la protección de Dios. Y empezamos a pensar, si Dios me ama y me cuida, no va a permitir que sufra enfermedades o accidentes, ¿no es cierto? A veces llegamos a pensar esto. Si Dios me ama y me cuida, Él no va a permitir que experimente esto. ¿Dónde viene la palabra de Dios eso? ¿Cuántas veces nos preguntamos si Dios nos ama, por qué permite esto en nuestra vida? Yo lo he hecho. Yo creo que si usted es honesto, se lo ha hecho en algún momento. Y ahí viene la tentación. La tentación de comprobar si realmente Dios nos ama y nos cuida. Por eso le dice el enemigo: arrójate, porque escrito está que va a mandar a sus ángeles y te van a cuidar para que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo empieza a usar la misma palabra de Dios porque la conoce muy bien, pero la distorsiona terriblemente. Y sabe que nosotros podemos caer en su engaño si no añadimos, aparte de la palabra, la oración, hermano. Porque la oración nos da discernimiento espiritual para distinguir cuando la palabra está siendo usada incorrectamente. Nosotros la estamos usando o alguien más. Pero la tentación entonces llega ahí cuando queremos comprobar, cuando necesitamos, cuando pedimos a Dios que nos demuestre que nos ama y nos cuida. Pero no solamente hacia nosotros, sino a veces de manera muy cristiana y muy espiritual decimos que Dios manifieste su poder y nos cuide para demostrar a los demás que Dios nos ama y nos cuida. Que Dios haga una diferencia entre los que son sus hijos y los que no. ¿No es cierto? Queremos eso. Queremos que, a diferencia de otras personas que pueden tener un accidente, nosotros como hijos de Dios no experimentemos los accidentes.
Y buscamos esa manera la tentación sutil de demostrar a los demás que Dios nos ama y nos cuida. Si Dios quiere que las demás personas le conozcan, Él va a protegerme de manera sobrenatural. Y sabe que a veces Dios dice, no es mi voluntad. No es por aquí. No te puedes arrojar y después pedirme que te proteja. Ten mucho cuidado, ¿no? Porque es muy sutil la tentación. Porque pronto estamos esperando que Dios haga algo sobrenatural. Es increíble de cómo en la historia, por ejemplo, que Jesús narra del rico y Lázaro, no sé si ha puesto atención en esa parte, cuando el rico está en el infierno, ¿y qué le dice a Abraham? Abraham envía a alguien, ¿se acuerdan? De aquí, que vaya y le predique a mi familia, porque pues, si ven a alguien que va desde aquí, van a creer. ¿Y qué le dice Abraham? A Moisés tienen. A Moisés y a los profetas. No va a hacer Dios un milagro. Ahí tienen el testimonio. Fíjense qué increíble, hermanos. Dios es tan soberano. A veces estamos nosotros aquí en alguna forma pidiendo que Dios obre de alguna forma sobrenatural. Y Dios decide no hacerlo. Pero es en la historia, por ejemplo, si leemos muchas de las noticias de los misioneros, en algunas partes de África, de la India, hay tantos testimonios de gente que dice, es que esta persona estaba enferma, la llevaron con los brujos y con tal, y no sanaron. Pero lo llevaron al hogar donde había una familia cristiana, y los oraron, se sanó, y la familia se convirtió. Porque esa es la soberanía de Dios, hermano. Porque Dios hace como a Él le place. Porque Él es todopoderoso para hacer, no solamente tiene la autoridad, sino el poder para hacer lo que le place y manifestar su gloria como Él quiere. Pero nosotros no podemos exigir a Dios y tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la oración, donde nosotros no obligamos a hacer a Dios lo que nosotros queremos, si nosotros vamos conociendo lo que Dios quiere y sujetándonos a Él, doblegando nuestra voluntad a su voluntad, confiando en que sus planes son perfectos y que Él sabe lo que hace. La oración es la que nos ayuda. Aquí en este pasaje dice la palabra que el Señor le contesta, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y es que la oración nos ayuda. La oración nos ayuda primero porque me hace aceptar lo que Dios tiene preparado para mí, sin dudar de qué, de su amor y su cuidado. Lo que Dios permita, no voy a dudar de que Dios me ama y que Dios me cuida. Tengo que salir de aquí con esa convicción. Si depende de las circunstancias, de lo que Dios me permita, mi hermano, esa no es fe verdadera. No es confianza en el Señor. Pero la oración, a través de la oración, hermano, nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios y vamos doblegándonos y aceptando que Dios tiene algo para nosotros y que no voy a dudar a pesar de que sea lo que sea. Él me ama y Él me cuida. ¿Usted puede decir lo mismo, hermano? Es un acto de voluntad, de fe. Llegar a aceptar lo que Dios. Es en la oración. Pero también en la oración, hermanos, como decía hace rato, me libra de querer manipular a Dios para que haga lo que yo quiero o lo que creo que es mejor. Jesús se resistió a esta tentación. Hermano, lo repito, la oración no es el medio para obtener lo que yo quiero y que Dios haga lo que yo creo que es mejor para mi vida. Por eso muchas veces Dios nos dice, no. ¿Le ha pasado? Que usted pide, hermano, a mí me ha pasado muchas veces, yo creo que esto es algo bueno, yo creo que esto Dios me lo va a conceder y oro con toda mi fe, ¿y sabe qué me dice Dios? No.
No. Y tienes que aprender a confiar en Dios y a no querer manipular a Dios. Él es soberano. Él es el Todopoderoso. Y en la oración es donde luchamos con Dios y al final vamos aprendiendo cómo es Dios y descansamos más en Él. Pero tercero, la oración me protege de tentar a Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. No, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y si hay una cosa que Dios reclamó al pueblo de Israel, ¿sabe cuál fue? Que lo estuvo tentando y tentando en el desierto. Porque cada vez que había una necesidad, no hay pan, y empezaban a quejarse de que en Egipto tenían que comer, de que no había agua, y empezaron a llorar amargamente, a quejarse delante de Dios. Una y otra vez tentaron al Señor hasta que el Señor dijo, los he rechazado ya, porque ninguno de esta generación va a entrar en la tierra prometida, porque me tentaron. Y el tentar a Dios es eso, tratar de hacer que Dios haga lo que yo quiero y resistirme a su voluntad, dejar de confiar en Él. Hermano, esto es algo que no se aprende de la noche a la mañana, pero poco a poco en la oración vamos aprendiendo. Tercera tentación. La oración me protege, me ayuda contra la tentación de la necesidad de reconocimiento y el deseo del poder. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, y aquí encontramos esta necesidad de reconocimiento y ese deseo de poder. Lo primero que encontramos es que la tentación comienza porque el mundo tiene mucho que ofrecer. Realmente sí. Jesús no le responde, no puedes ofrecer eso. No tienes para dar. Le contestó de otra forma, pero no le refutó cuando dijo, todo esto yo te lo daré. Es mío y yo lo doy a quien quiero. Jesús no reprocha al enemigo por ello, porque Él es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Dios con minúsculas se ha dicho, el soberano es nuestro Dios. Pero Él tiene esa capacidad para dar. Claro, siempre a un costo muy alto, ¿verdad? Pero dice, todo esto te daré. La tentación de lo que el mundo ofrece. El mundo sí ofrece mucha comodidad. Y si nosotros venimos al cristianismo pensando que nuestros problemas se van a acabar y no sucede, corremos el peligro y la tentación de decir, entonces me regreso a donde estaba porque ahí me iba mejor. Ahí no tenía tantos problemas, ¿verdad? Podemos llegar a pensar eso porque el mundo ofrece cosas y a todos nos ofrece. Y el diablo le dijo a Jesús, daré todos los reinos del mundo. Pero sobre todas las cosas, esta tentación nos habla de el peligro de seguir el camino fácil. Todo esto te daré, ¿qué dice? Si te arrodillas y me adoras, dice la Nueva Traducción Viviente. Todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. ¿Qué tanto era? Un pequeño momento, ¿verdad? ¿Qué representaba esta tentación para Jesús, hermanos? ¿Sabe qué representaba? No tener que sufrir en la cruz. No tener que ser clavado. Al final de cuentas iba a tener aquello que le iba a dar también el camino a la cruz. Porque Él iba a ser exaltado como el Señor por encima de todo y de todos. Y todo iba a venir bajo sus pies. Pero aquí el enemigo le dice, yo te lo doy, fácil, sin problema, ahorita mismo. Te lo entrego, si postrado me adorares. Esta tentación representa el camino fácil. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque todos nosotros vamos a llegar a este momento en el cual la vida cristiana podemos vivirla de la forma sencilla o de la forma complicada. Yo le pregunto, ¿la vida cristiana es sencilla? No, en ninguna manera.
Es más, yo le digo, la vida cristiana no es sencilla para nosotros, es imposible. Usted no puede vivir la vida que la palabra de Dios nos manda a los creyentes. Solamente Cristo viviendo en usted puede vivirla. Pero el punto es que a veces no nos gusta el camino difícil. Bueno, a nadie le gusta. Pero Jesús fue bien claro con sus seguidores. Él una y otra vez dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay camino sencillo. No hay camino fácil. Sin embargo, la oración es poderosísima, hermano. Y la oración nos va a ayudar, porque la oración nos recuerda varias cosas. ¿Qué dice la palabra? Verso 10 dice la palabra, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la oración, porque Él estaba en la oración, pudo tener en mente varias cosas. Y la oración nos recuerda, primero, que Dios ofrece mejores cosas que el mundo. Amén. Dice la palabra que en aquel lugar las calles serán de oro y las puertas serán perlas preciosas. La Biblia habla de un lugar donde no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni lágrimas, porque Dios ofrece mejores cosas que el mundo. Sin embargo, la oración también nos recuerda que ese camino a la gloria está antecedido por la cruz. Que no se llega ahí por otro camino. Que no hay cristiano que pueda llegar sin hacer lo que dijo Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el camino. No hay un camino sencillo. La oración entonces nos hace pensar en el largo plazo y no en el corto plazo. En el largo plazo, lo que Dios ofrece siempre será superior. Pero también, y finalmente, nos recuerda la oración. Cuando estamos orando, si algo nos lleva la oración, es a recordar que solo Dios merece la adoración. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Las riquezas del mundo palidecen frente a las riquezas de la gloria y a las riquezas de la belleza de nuestro Dios. Él merece toda la adoración. Y no vamos a tomar entonces el camino sencillo. Hermano, todo esto, esta forma en que la tentación llega a nuestra vida, lo repito, no hay arma más poderosa contra esta tentación que la oración constante. Los cristianos estamos llamados a vencer sobre la tentación, pero solo lo podremos hacer si tomamos en serio la oración. No como un ejercicio religioso, sino como el quebrantamiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El sometimiento de todo lo que somos para dejar que el Espíritu nos llene, nos guíe. Tomar en serio la oración, seguir el ejemplo de Jesús y la orden que Él dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que yo quisiera hoy que hiciéramos este compromiso por decir, quiero crecer en la oración, voy a pedirle a Dios que me ayude a crecer. Porque, hermanos, a lo mejor no estamos cediendo en tentaciones, como dije hace rato, de cuestiones morales o de cuestiones muy graves, muy escandalosas, pero estamos cediendo en otras cosas. Estamos cediendo cuando buscamos malas cosas de este mundo antes que el reino de Dios. Cuando nosotros estamos decepcionados del amor y el cuidado de Dios, en lugar de reconocer que su amor y su cuidado ya nos lo mostró cuando Jesús murió en la cruz, y aunque tengamos experiencias difíciles, no dejamos de confiar y de creer que Él nos ama, nos cuida. A veces pecamos en ese sentido de tentar a Dios y decir o esperar que Él haga lo que yo quiera. Y si no, me frustro y me enojo contra Dios. Es tiempo de orar de manera diferente. Es tiempo de que venzamos a la tentación, esta tentación de querer el reconocimiento, de
de buscar el poder, de que la gente nos dé, nos hable, como nos trate, como nos merecemos. Debemos ser humildes. Y ese quebrantamiento se logra solamente a través de la oración. Vamos a orar. Vamos a orar porque no podemos hablar en la oración sin orar. Y vamos a pedirle a Dios, hermanos, porque no, solo Dios conoce tu interior. A lo mejor lo que he estado hablando, tú dices, yo ya lo estoy practicando, pero yo siento cuando va a compartir hace mucho este mensaje, que estamos luchando en esas áreas de nuestra vida. Quizás somos cristianos, en apariencia, buenos cristianos, que no acometen pecados tan inmorales o tan graves, pero estamos cediendo a la tentación de otras áreas. Oremos al Señor. Padre Dios, damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos das la respuesta, la solución para cada lucha que enfrentamos. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, diciéndote, Señor, que queremos morir a nosotros mismos y que vivas tú, como dice tu palabra. Renunciar, Señor, a nuestros sueños por abrazar los sueños que tú tienes para nosotros, porque son más grandes, porque son mejores. A veces, Señor, estamos siendo tentados por lo que el mundo ofrece. Y, Señor, se nos ha olvidado la exhortación que nos dice que tú nos estás reservando lo mejor, algo superior, cosas que ojo no vio ni oído yo. Tú has preparado para tus hijos. Ayúdanos a no desmayar, a no dejarnos llevar con la corriente de este mundo materialista y consumista, a esperar en ti para suplir cada necesidad, hacerlo en el tiempo, en la forma en que tú dices, Señor, sometiéndonos, Señor, a tus planes que siempre son mejores, Señor. Oh Dios, enséñanos a orar. Ayúdanos, Señor, a buscarte más a ti, tu reino primero. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos entender y conocer mejor tu voluntad. Señor, aunque a veces tu voluntad sea difícil para nosotros, confiamos en ti, en tu cuidado y en tu amor. Que como iglesia, Padre, salgamos victoriosos de estas tentaciones que cada día, Señor, nos están acechando. Que velemos, Señor, en oración, que crezcamos en oración, que permanezcamos en oración para vencer sobre toda tentación del maligno, Señor. Oramos, Padre, porque te necesitamos mucho. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.